En esta hora queremos saludarles, amados hermanos y hermanas, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder llegar hacia el seno de sus hogares desde las instalaciones del Templo Rosa de Sarón. Damos gracias a Dios porque nos ha sostenido, nos ha guardado y pues hemos llegado nuevamente a día viernes, día de estudio bíblico. Les invitamos para que puedan apartar su tiempo, para que pueda tener su Biblia a la mano, su cuaderno de apuntes y unirse a nosotros en este estudio bíblico tan especial para esta hora. La palabra del Señor nos hace esta invitación porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. La invitación es pues para que oigamos al Señor por medio de su palabra. Ahí donde usted se encuentra, le invito para que se pueda unir a mi persona y podamos orar pidiendo que Dios nos ayude en este tiempo que vamos a tener apartado para Él. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque han pasado días, han pasado semanas, pero estamos en las manos tuyas. Hoy, Padre Santo, llegamos delante de tu presencia agradecidos, Dios eterno, porque nos has sostenido. Tú permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles. Y ahora venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos oriente, Padre Santo, en este tiempo especial del estudio de tu palabra. Ahora, Padre Santo, pedimos pues que este tiempo apartado sea para la gloria de tu nombre, esperando que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, y lo que escuchemos, Dios eterno, para edificación de nuestras vidas. Habla a tu pueblo en esta hora, pues, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Previo a entrar al momento de estudio bíblico, hermanos, les invito a que puedan unirse a mi persona a cantar este bello himno de la fe cristiana. Es un himno de invitación, dice: a Jesucristo ven sin tardar. Y esa es la invitación más prudente que podemos hacer en este tiempo que estamos viviendo, que acudamos a Jesús en esta circunstancia. Con el número 203 en el himnario encontramos este bello himno. Cantemos juntos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está. Atendamos a la invitación de este bello himno. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy
te da. Atendiendo a esa invitación, pues les invito para que todos y todas nos podamos unir al estudio bíblico en esta hora en labios de nuestro pastor. Hermanos, en esta tarde agradecemos al Señor porque nos permite alabar su nombre y especialmente por tener el contacto especial con su santa palabra. Es una bendición que como hijos de Dios nosotros podamos reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Y quiero invitarles en esta hora para que pidamos al Señor la iluminación de su Espíritu Santo, para que al leer la parte que nos corresponde para el día de hoy, podamos interpretarla y podamos entender lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. Les invito para que tengamos un momento de oración. Amante Padre, en esta hora, Señor, bendecimos tu sagrado nombre por estar nuevamente en el hogar con nuestros hermanos, dándote gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es la luz que ilumina nuestro sendero en este mundo. Y te agradecemos, Señor, porque de los ejemplos que en ella hay, nosotros podemos aprender mucho para vivir en una obediencia plena, según tus santos mandamientos. Por eso, Padre, te rogamos en esta hora que nos ilumines, que nos ayudes a entender, para que lo que leemos, Señor, realmente lo apreciemos y extraigamos de ello la enseñanza necesaria para guiarnos en este mundo. En esta hora, pues, Padre, rogamos por todas las familias que están con nosotros, por nuestros hermanos, tanto en el pueblo de Sibilia como también en otros lugares de la República, y hermanos que están con nosotros en el extranjero. Bendecimos el sagrado nombre tuyo, Padre, y te rogamos que los ilumines a ellos y que todos podamos nutrirnos de tu santa palabra. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero invitarles en esta tarde para que tomemos la Biblia, la Sagrada Escritura, como le llamamos, y vamos a continuar en el capítulo 3 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer 15 versículos especiales de este capítulo, que son una profecía del juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Voy a invitarles para que con atención escuchemos lo que la palabra del Señor nos recuerda en estas preciosas líneas. Dice Isaías capítulo 3, versículos del 1 al 15. Porque he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos.
Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, hemos venido estudiando este precioso libro que habla no solo, hermanos, a Judá y Jerusalén y al pueblo de Israel con sus otras 11 tribus, sino que también recordemos que la profecía tiene alcances universales. En el estudio anterior, hermanos, veíamos cómo el Señor está amonestando constantemente a su pueblo, porque se ha desviado de sus caminos, porque ha prevaricado, se ha ido tras dioses ajenos, ha estado buscando a adivinos, a agoreros, a sortílegos. Un sortílego es aquel que dice que adivina la suerte, cómo me va a ir mañana. Y hemos visto, hermanos, que estamos viviendo nosotros en situaciones similares el día de hoy. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué estamos viendo tanta desgracia en el mundo? ¿Por qué hoy en día nos quejamos? Las ciudades están entrando en un pánico terrible. ¿Qué será lo que está pasando? Pero quiero, hermanos, que en esta tarde nosotros continuemos analizando el por qué. ¿Por qué, verdad, vienen los males sobre la faz de la tierra? Y les decía en los estudios anteriores, para nosotros el pueblo de Israel es un espejo que nos ayuda a entender qué hay que hacer en estos momentos difíciles que estamos viviendo como conglomerado social, que es lo que Dios está pidiendo. En esta ocasión vamos a ver, hermanos, a analizar un poquito lo que hemos leído, el juicio de Jehová contra Jerusalén. Del versículos 1 a 3 tuvimos, hermanos, una lectura. Jerusalén sitiada. Eso, hermanos, es lo que la palabra del Señor anuncia para aquella gran ciudad. Recordemos que Jerusalén era la Sión celestial, la ciudad del rey David. En la profecía, hermanos, se anuncia el sitio de Jerusalén, o sea que iba a ser rodeada de enemigos. También anuncia la destrucción de sus líderes. Esta triste descripción pronto se vería en realidad. La desobediencia de la gente acarrearía serias aflicciones y gran destrucción, así como lo advirtió Dios en Deuteronomios 28, 15 al 68. Es un pasaje, hermanos, que les recomiendo para que leamos y nos demos cuenta, hermanos, de dónde viene el mal, de dónde procede el mal. Si los habitantes de Jerusalén y de Judá hubieran vivido en obediencia, hubieran seguido fielmente la palabra del Señor, nada les hubiera acontecido. Pues si nosotros leemos en este libro de Deuteronomios, en su capítulo 28, del 1 al 14, ustedes se dan cuenta que este pasaje contiene toda la bendición que Dios ofrecía a su pueblo. Pero tristemente, cuando se desviaron de los caminos del Señor, cuando desobedecieron, hermanos, vino sobre ellos aflicciones y gran destrucción.
En Deuteronomios capítulo 28, versículos 15 y 63, solo vamos a tocar estos dos textos. Oigan lo que el Señor dice cuando el hombre se rebela en contra de Él, cuando le desobedece y cuando no oye su voz. Dice en el versículo 15, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hermanos, yo creo que de lo que nosotros hoy nos queremos escapar, de una enfermedad que se llama coronavirus, o simplemente la identifican como COVID-19, no es nada, hermanos, comparable a todos los juicios que el Señor dice que vendrán sobre el pueblo desobediente. Hermanos, y miremos, hermanos, qué es lo que dice el Señor. Dice en el versículo 63, al final de este capítulo 28 de Deuteronomios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis a tomar posesión de ella. Hermanos, ustedes se van a dar cuenta conforme el estudio que estamos realizando en este libro, a qué consecuencias terribles llegó aquel pueblo que había sido elegido para ser el pueblo de Dios, para ser el ejemplo de las naciones del mundo, y que le vino realmente por desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, miremos, yo creo que si hiciéramos una comparación de nuestra sociedad del día de hoy, ¿quiénes están gobernando? Decimos, bueno, ya la gente madura ya se terminó, ya hoy, ¿verdad?, cualquiera llega a ser gobernante, y hay un total desequilibrio en nuestra sociedad. Las artes y todo como que se está terminando. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y hermanos, sencillamente démonos cuenta, en estos tres textos que estamos analizando, Dios dice claramente que si hay desobediencia, vendrán aflicciones, vendrá destrucción, vendrá empobrecimiento, vendrá hambre y faltará el liderazgo en los pueblos. Hermanos, el texto que acabamos de leer, dense cuenta, no hay, hermanos, cosa que suceda sobre la faz de la tierra en la cual el Señor no tenga que ver. Si es una lluvia fuerte, es el Señor quien la provee. Si muchas veces esta lluvia causa estragos, el Señor la convierte en un juicio para llamarnos la atención y hacernos reflexionar. ¿Cuál es nuestro caminar delante de su santa presencia? Hermanos, en Isaías capítulo 3 y versículo 2, Isaías no condonaba el uso de adivinos al incluirlos en la lista, mostraba lo bajo que había caído la nación. Hermanos, toda aquella gente, incluyendo a los adivinos, a los agoreros y todos aquellos en quienes el pueblo había confiado, ahora estaban previstos para el día del juicio del Señor sobre aquella gran ciudad, sobre aquella gran provincia de Israel. Y vimos hace 8 días, hermanos, cómo hay personas todavía al día de hoy que tratan de engañarnos, queriendo adivinar lo que sucederá el día de mañana, lo que nos puede pasar. Personas, ¿verdad?, que hacen uso de la adivinación con tintes cristianos. Y tengamos mucho cuidado, porque recuerden que estas amonestaciones no es para el mundo que rodea a Israel, no es para otras personas que están viviendo fuera del conocimiento de Dios, sino el Señor está hablando con su pueblo. Hermanos, de los versículos 4 al 9,
¿verdad?, del capítulo 3, describe cuando una nación pierde su liderazgo y no se gobierna de acuerdo a la voluntad divina. Es triste, hermanos, cuando se pierde el liderazgo en los pueblos. Lo que estamos sufriendo, hermanos, el día de hoy no es sencillamente porque Dios ha querido azotarnos, ha querido castigarnos, sino que el ser humano, en su desobediencia, en su orgullo, en su vanidad, se ha alejado del Señor y piensa que puede arreglar muy bien las cosas por sí mismo. Pero, hermanos, les voy a invitar para que pasemos del capítulo 3, versículo 9 al 11, y veamos, el pueblo estaría orgulloso de sus pecados. Si hacemos una comparación, hermanos, hoy en día, yo le voy a invitar, revise su famoso Facebook y se va a dar cuenta, hermanos, cómo el pecado se comunica abiertamente, cómo la desobediencia se hace ver, hermanos, el orgullo, la rebeldía y cuántas cosas. Hoy en día el hombre exhibe y está orgulloso de su pecado. Si usted prende la televisión, ¿cuántos vicios no se anuncian? ¿Cuántas licoreras, cuántas cervecerías anuncian su producto? ¿Cuántas tabacaleras? Y, hermanos, todo lo que Dios abomina se anuncia de una manera terrible, y que vemos, hermanos, la desnudez por doquiera. Y, hermanos, el pueblo en esta ocasión, fíjese que estaba fallando, porque alardeaban de sus pecados abiertamente. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo, sin darse cuenta, hermanos, que el pecado destruye al ser humano. En el mundo actual la vida pecaminosa parece encantadora. Y notemos, hermanos, nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo terminará esta zozobra que estamos viviendo? Y la respuesta es sencilla, hermanos, cuando los humanos, cuando el hombre se arrepienta y busque a Dios, cuando le entregue su corazón al Señor. Lo que está destruyendo, hermanos, es el pecado. ¿Qué puede hacer un gobierno si la gente está en contra de su Dios? Si la gente está en contra de la palabra del Señor. Fíjese, para el día de hoy, hermanos, el pecado eso parece excitante, audaz. Sin embargo, a pesar de la forma en que la sociedad lo aprueba, el pecado es malo y destructor, y a la larga nos matará. Eso es lo que no queremos entender, hermanos. Que no es Dios el que simplemente quiere azotar, o simplemente los hombres se inventaron algo para castigar al hombre. No, recordemos lo que la Biblia dice acerca del pecado, y esto es lo que Isaías está diciéndole al pueblo para que el pueblo reflexione. En Romanos 3:23 leemos claramente, porque la paga del pecado es muerte. Y miren, hermanos, cuando el pueblo se siente así, cuando las naciones están fallando ante la presencia del Señor, hermanos, el juicio del Señor no tarda en llegar. Dios trata de protegernos al advertirnos. Fíjense esta actitud divina, hermanos. Él trata de protegernos al advertirnos acerca del daño que podemos causarnos al pecar. No es Dios, hermanos, el que castiga, no es Dios el que azota, es el hombre el que por medio de sus pecados provoca, hermanos, la ira de Dios. Provoca, hermanos, que el Señor permita que el mal venga y azote a sus criaturas en el mundo. Los que se enorgullecen de sus pecados recibirán el merecido castigo de Dios. Eso es, hermanos, algo terrible.
Quizá hoy en día muchos queremos que nos inmunicen, pero saben ustedes, hermanos, que no hay inmunidad en contra de la muerte. No hay inmunidad, hermanos, en contra de los juicios del Señor. A quien el Señor va a azotar, lo va a azotar. Y dése cuenta, hermanos, que en el encabezado de lo que tenemos, la palabra del Señor anuncia que no solo serán los pobres del pueblo, sino que también serán los grandes. Dice: el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Dese cuenta, hermanos, todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Dios está esperando, hermanos, el arrepentimiento del hombre, no que el hombre se sienta orgulloso de su pecado, orgulloso de su vanidad. Hermanos, dense cuenta hoy en día, muy poca gente es la que realmente está triste, porque no se puede congregar, porque no puede buscar al Señor, pero la mayoría, hermanos, simplemente está alejada de Dios. Y no le importa si los templos se vuelven a abrir o no. Y para muchos yo estoy seguro que mejor si ya no se predica el Evangelio. Pero hermanos, el pecado es el que puede causarnos la muerte. Los que se enorgullecen recibirán el merecido castigo de Dios. Rechazan el camino de vida de Dios. Eso es lo triste, hermanos. Muchos anhelamos vivir. Yo sé, hermanos, que hoy en día, si obedecemos a los gobiernos que nos han mandado a lavarnos las manos cuantas veces sea necesario en el día, que nos han mandado a usar una mascarilla, que nos están pidiendo que nos mantengamos distanciados de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, y nosotros lo estamos obedeciendo porque queremos vida. Pero miren, hermanos, el Señor anuncia que si hay desobediencia en medio de su pueblo, habrá juicio, habrá muerte y habrá destrucción. Yo quisiera invitarles para que veamos la única alternativa, hermanos, que la Biblia presenta. Isaías, hermanos, está declarando el juicio de Dios, pero yo le voy a invitar para que busquemos en la Escritura la alternativa divina, la alternativa que se presenta y que es la que nosotros tenemos que buscar en los momentos de angustia. Esto lo encontramos, hermanos, en el libro de Salmos, en su capítulo 1. Y vea lo hermoso de este salmo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ahora, hermanos, veamos, como decimos, el otro lado de la moneda. Dice de los versículos 4 al 6, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El pueblo de Dios, hermanos, aquí en este pasaje que estamos viendo, está pereciendo, está en angustia, está en aflicción, porque ha dejado a su Dios. Se ha olvidado de los caminos del Señor. Y por eso, hermanos, para aquel que vive en el pecado, la única alternativa es el camino de la destrucción, mas la senda de los malos perecerá. Pero, hermanos, miremos cómo es el Señor. En medio de su mensaje sombrío, Dios da esperanza. A la larga, el justo recibirá la recompensa de Dios y el malvado su castigo. Esta es la situación triste, hermanos.
Nosotros quisiéramos que ya lo que estamos viviendo pasara inmediatamente, pero la pregunta es, como familias, ¿estamos nosotros invitando a aquellas gentes que se arrepientan de sus pecados, a nuestros mismos miembros de la familia, que corrijamos nuestra actitud ante Dios? Fíjese, Dios, hermanos, es maravilloso y es amoroso. Él, ¿verdad?, está diciendo en medio de este mensaje terrible de juicio que Él realmente, fíjese, va a recompensar tanto a los justos como también a los injustos. Es desalentador ver cómo el malvado prospera mientras nos sentimos derrotados cuando seguimos el plan de Dios. ¿Cuántas veces hay personas que en su orgullo nos humillan, critican de nosotros, dicen que están mucho mejor que nosotros, los que asistimos a un templo, a una iglesia? Y eso es lo que Dios está azotando el día de hoy. Dice en el libro de Malaquías que en el juicio de Dios, Dios va a hacer diferencia dentro del justo y el injusto, dentro del malo y el bueno, y va a recompensar a aquellos que andemos en obediencia delante de su presencia. Nosotros muchas veces nos desalentamos y a veces, hermanos, nos desanimamos. Sin embargo, aún, hermanos, nosotros estando en medio de las pruebas debemos de cobrar ánimo. Al final Dios traerá justicia y recibiremos su recompensa si hemos sido fieles. Les quiero recordar un precioso texto en Proverbios 10:29. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. En otra parte la Escritura dice que los malos prosperan para su destrucción. Esta es la gran realidad, hermanos, porque ellos piensan que el único goce que hay en la vida es lo que ellos pueden hacer en esta vida terrenal y no piensan que hay una eternidad. Sin embargo, hermanos, en medio de este mensaje de Salvador, ustedes se dan cuenta, hermanos, que el Señor está calificando. Los ancianos y los príncipes eran responsables de ayudar a la gente, pero en vez de eso, defraudaban al pobre, no hacían justicia. Y hermanos, estamos viviendo en una sociedad desigual. Hablamos, hermanos, a veces de que ya no hay justicia, y todos, hermanos, clamamos por justicia. Ahora, ¿por qué es esto, hermanos? ¿Quiénes somos los causantes muchas veces de los juicios de Dios? Fíjese, muchas veces los líderes injustos. Por eso, hermanos, hoy creo que el tema número 1, muchas veces en los radioperiódicos, en todo, es la corrupción. ¿Qué habla la corrupción, hermanos? De la injusticia de líderes. Y tristemente a veces no solo vemos corrupción, hermanos, en las esferas de gobierno, sino lo vemos por donde quiera, por todas partes, aún en el seno de las familias más respetables. Y hermanos, hay un defraudamiento a la justicia divina. Y debido a eso, hermanos, es que la ira del Señor se deja venir sobre todas las naciones. Isaías dijo que serían los primeros en recibir la ira de Dios. Y analice qué está pasando. Yo sé que hay mucha gente humilde que hoy está enferma de coronavirus, pero no es simplemente, hermanos, porque Dios los esté castigando, sino que para ser, hermanos, desobediente ante la presencia del Señor, no se necesita ser rico también. Muchas veces los pobres no obedecemos al Señor y pensamos que Dios tiene la obligación de ayudarnos. Sin embargo, hermanos, la Biblia declara, si nos vemos en el versículo 2, hermanos, cómo Dios está señalando el juicio primero
sobre los principales, sobre los líderes del pueblo. Y por eso es, hermanos, que si nosotros tenemos liderazgo en la iglesia, en la sociedad, donde quiera que nosotros vivamos, tenemos que revisar nuestro caminar ante la presencia del Señor. Porque, oigan bien, hermanos, solo el Señor va a aplacar su ira cuando nosotros entremos a la obediencia plena. Hermanos, los líderes tendremos que dar cuenta de cómo hemos ejercido nuestro liderazgo. Muchos piensan, hermanos, que cuando uno llega a ser líder en una congregación, en una iglesia o en el pueblo, en lo secular, bueno, como uno está arriba, uno tiene la autoridad de hacer y deshacer con quien uno quiere, de portarse uno mal, porque uno tiene autoridad de hacer las cosas. Pero recuerden, hermanos, la Biblia nos enseña que sobre un alto vigila otro más alto, y que a los ojos del Señor, hermanos, todos estamos obrando y el Señor nos está juzgando. Si estamos en posición similar, entonces debemos de hacerlo según los mandamientos justos de Dios. Y recordemos eso, hermanos, la corrupción acarrea la ira de Dios sobre todos, si otros seguimos su ejemplo. ¿Cuántos hoy en día, como se han dado cuenta que muchos llegan a los cargos públicos a hacer estragos? Entonces muchos se pelean a veces por llegar a esas sillas, pero mucho cuidado, porque los ojos de Dios están abiertos. Si nos damos cuenta, hermanos, y vuelvo a repetirlo, no solo sobre el pueblo común, sobre las personas que simplemente están viviendo bajo autoridad, sino especialmente sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que el juicio de Dios empieza sobre su casa, empieza sobre el justo. Y decía uno de los escritores de las cartas universales, y si el juicio empieza por nosotros, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, hermanos, debemos de cuidarnos, que no haya pecado en nuestras vidas. Y si lo hay, recuerden, hermanos, que el llamado que el profeta hace al inicio de este estudio, el Señor llama para que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Entonces, y hermanos, un consejo. Alguien me lo dio a mí en una ocasión cuando estábamos prácticamente como queriendo basar una decisión sobre un hecho malo que otros habían hecho. Y nos dice este miembro de un comité: hermanos, perdónes, pero consejo de malos, eso es consejo de tontos. No nos fijemos nunca en el que hace el mal, apartemos nuestros ojos. Nosotros no tenemos por qué seguir sendas donde vamos a fracasar. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 14 hay algo muy importante. Aquí, hermanos, este versículo nos dice por qué la justicia es tan importante en la Biblia. Oigan bien, hermanos, Dios nos manda a actuar justamente, y cuando actuamos justamente, eliminamos el mal de nuestra vida. En primer lugar, hermanos, recordemos esto: la justicia es parte de la naturaleza de Dios, es la forma en la que Él administra el universo. Dios es justo, hermanos. Dios paga a cada uno conforme sus obras. Cuando Dios envía su lluvia, no la envía solo sobre algunos. Dice la palabra claramente que su lluvia viene sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. El Señor es justo. A Él le gusta, hermanos, actuar con justicia. Y por eso, hermanos, es importante
que nosotros eliminemos el pecado y caminemos en la justicia de Dios. Otro aspecto importante, hermanos, de por qué la justicia es tan importante en la Biblia, es un deseo natural de cada persona. Incluso como pecadores, todos queremos que se haga justicia. ¿O no es así, hermanos? Todos clamamos por justicia. Pero ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que nosotros queremos que otros nos traten justamente, pero nosotros no queremos tratar justamente a las personas. Hoy en día, hermanos, todos queremos que Dios escuche nuestra oración, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Para qué quiere usted buena vida? ¿Para qué quiere usted salud? ¿Para qué quiere usted libertad? ¿Nos vamos a sujetar a los principios de Dios? Ojalá, hermanos, que cuando pase esta cuarentena, cuando pase este estado de calamidad, no vengamos con la miseria de tiempo al templo. Vengamos, hermanos, a entregarnos en una adoración suprema ante la presencia del Señor. Ojalá que no nos neguemos cuando haya que hacer deberes espirituales. Ojalá, hermanos, que nosotros aportemos para el sostenimiento de los pobres, de los huérfanos, de los desamparados, de las viudas, de aquellas personas que necesitan del pan de cada día. Que no hagamos, hermanos, esos chispazos, a veces en el mes o en el año, pensando que las personas comen solo una vez al año. No, hermanos, eso le pasó a Israel. Él se olvidó de los pobres. Incluso, hermanos, muchos los tenían, ¿verdad?, en sus casas como esclavos, trabajando solo por la comida y el vestido, y trabajando de sol a sol. Por eso, hermanos, el Señor, miren, se queja de la injusticia. Dice, ¿por qué muelen la cara de los pobres? Imagínense ustedes, hermanos, hasta dónde el pueblo había llegado. Y por eso la justicia, miren, hermanos, la tenemos que ejercer todo. Cuando los líderes del gobierno y la iglesia son injustos, los pobres sufren. Por lo tanto, impide la adoración a Dios. Porque en vez de que el justo haga una oración de acción de gracias, porque hay alguien que le está sustentando, muchas veces los pobres se quejan, se lamentan, lloran ante la presencia del Señor. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. La Biblia nos dice entonces que una de las características del pueblo del Señor debe de ser la justicia, que se aparte de todo pecado, porque de lo contrario, hermanos, el juicio del Señor está a las puertas para reprender todo aquello, hermanos, que está realmente provocando su ira. Dios tiene al pobre en alta estima. Eso sí debemos de recordarlo, hermanos. Recuerden que hay un texto especial que dice que Él es padre de viudas, de huérfanos y de desamparados. Y el Señor Jesucristo, hermanos, cómo realmente Él invitó a sus discípulos a no despreciar a nadie, especialmente a los niños. Cómo el Señor prestó atención a todos estos cuidados especiales. Por eso, hermanos, el Señor, fíjese, tiene en alta estima al pobre. Y hay esta gran realidad. Son los que con más probabilidad se vuelven a Él. Yo quiero, hermanos, que por un momento recordemos las acciones de Jesús. ¿Con quiénes compartió más el Señor su vida terrenal, su ministerio público? Los ricos solo lo buscaban para contrariar su predicación, para tratar de encontrar errores en cuanto a su enseñanza. Pero los pobres buscaban a Jesús por sus enfermedades, por sus dolores, en medio de su pobreza. Y por eso, miren, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos de abrir nuestros ojos a lo que realmente es la obra de Dios. El pobre pide ayuda y consuelo. Entonces la injusticia ataca a los hijos de Dios. Esto es lo terrible, hermanos. ¿Cuántos pecadores hoy se jactan
de tener grandes cantidades de dinero, preciosas bestias, animales para lucir. ¿Cuántos lucen carros últimos modelos y les importa poco? Si a alguien se les atraviesa y lo dejan tirado. Vivimos, hermanos, en un mundo de injusticia, y esto es lo que el Señor está reprochándole a su pueblo. Cuando no hacemos algo para ayudar al oprimido, en realidad nosotros nos aliamos al opresor. Esto es la otra triste realidad. Y es lo que está pasando en el mundo entero, hermanos. ¿Quién sale en defensa de otro? Hermanos, hoy podemos ver que alguien está matando a nuestro prójimo y nadie dice nada. Incluso hasta nos da pena atestiguar o denunciar hechos malos, porque no queremos nosotros sufrir agravios, pero hoy les pasó a ellos y probablemente por encubridores mañana nos pasará a nosotros también. Por eso miremos, hermanos, Dios ama la justicia, y la justicia es algo que nosotros tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, debido a que seguimos solo a Dios, debemos de defender entonces la justicia. Y quiero recordarles, hermanos, un salmo precioso y un texto muy especial para que lo pongamos en nuestro corazón. Yo sé que hoy todos anhelamos que Dios nos guarde, que no solo el coronavirus, sino todas las enfermedades que hay en el mundo, todas las plagas que hoy están matando a miles de personas, no nos toquen a nosotros. Y si nos tocan, pero que Dios esté en nuestra ayuda en el momento que nosotros lo necesitemos. Pero el Salmo 41 y versículo 1 y 2, oiga este precioso pasaje. Dice la Biblia: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y lea todo este salmo, es maravilloso. Hermanos, esa es la respuesta que Dios espera. Y oiga bien, la medicina está en la obediencia. El pueblo de Dios, como estamos viendo, hermanos, en nuestro estudio, falló. Los juicios de Dios vinieron. Jerusalén fue asolada. Fueron llevados cautivos. Por eso, hermanos, encontramos el libro de Daniel, los profetas menores, encontramos a los 3 hebreos en un horno de fuego sufriendo en Babilonia. Encontramos, hermanos, a un Esdras, a un Nehemías, clamando ante Ciro por regresar a su tierra. ¿Cuál fue la situación, hermanos? Que ellos, sus padres, desobedecieron al Señor. Y por eso el Señor, hermanos, los entregó en cautiverio, ¿verdad? Y sufrieron guerras, vejaciones terribles. Ahora la pregunta es, ¿quiere Dios eso para nosotros? No, si usted estudia el libro de Ezequiel, dice el Señor, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Arrepentíos pues y viviréis. Hermanos, yo quiero invitarles entonces que a través de estos estudios que estamos viendo, hermanos, afirmemos nuestra fe y nos pongamos a cuentas con Dios. Les he dicho, hermanos, este gran ayuno que tenemos es un momento especial para revisar nuestra relación con Dios. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Jerusalén y a Judá. Ellos fracasaron. Ellos, hermanos, perdieron su liderazgo, sus autoridades. Se quedaron, como dice la Biblia, siendo gobernados por muchachos, por gente sin experiencia. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque desobedecieron a Dios. Porque no se entregaron de corazón como debemos de hacerlo. Pero, hermanos, estamos a tiempo. Busquemos a Dios. Y recuerden que esa es la mejor protección. Buscando al Señor, viviendo en obediencia. Y recuerde, el elemento principal de la vida cristiana es la justicia. Tenemos que ser justos con nosotros,
con nuestros prójimos, pero especialmente con los pobres, compartir con ellos y el Señor estará con nosotros. Hermanos, que este pequeño estudio que hemos hecho en estos 15 versículos del capítulo 3 del libro del profeta Isaías nos ayude entonces a comprender por qué hay tantos males hoy en medio de la humanidad. Y la respuesta es porque la mayoría, la gran masa de la humanidad anda en desobediencia para con Dios. Por lo tanto, la única medicina es Jesucristo y volvernos por medio de Él al Señor, entregándole nuestro corazón y practicando la vida de Dios, y evitaremos que sus justos juicios lleguen a nosotros. Con esto, hermanos, finalizamos, invitándoles, hermanos, a consagrar cada día más y más nuestras vidas al Señor. Y vamos a orar por un momento. Amante Padre, gracias te damos porque hemos visto este otro pasaje de tu santa palabra, que nos recuerda, Señor, los sufrimientos de tu pueblo Israel, especialmente, Señor, de esa familia de Judá, de esa ciudad bella de Jerusalén, que fracasaron un día delante de tu santa presencia por desobedecerte. Pero, Padre, gracias te damos porque aún de esos fracasos, hoy aprendemos nosotros a vivir en obediencia a ti. Ayúdanos, pues, Señor, a evitar todos esos pecados que ellos cometieron y ayúdanos a vivir en obediencia para que cuando tú, en medio de tus juicios, des recompensa, tú, Señor, puedas dar provisión a nuestra vida, mitigar no solo el hambre nuestra, sino de nuestros hijos, de nuestros familiares y de todos aquellos que obedezcamos tu santa palabra. Padre, y te rogamos por aquellos que han caído en las garras del mal, para que ellos entiendan que lejos de ti no hay bendición, solo hay muerte y destrucción. Ayúdalos, pues, Señor, a entender el llamado tuyo y que haya arrepentimiento en sus corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a invitar para que escuchemos otra alabanza más, que es un canto muy especial para consagrar nuestra vida al Señor. Por esa palabra escuchada, y Iglesia, que no se nos olvide acerca de nuestro glorioso futuro, de lo que Dios ha prometido, pero mientras estemos acá, procuremos ser útiles dentro del propósito que el Señor quiere cumplir. Y de eso nos habla el siguiente himno: hazme una fuente de bendiciones. Que ese sea el deseo de usted y de mi persona, apreciable Iglesia, apreciables hermanos y hermanas. Como dice la tercera estrofa de este canto: pon de tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó, sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. En respuesta a la palabra que hemos oído, les invito a que se puedan unir a cantar este bello himno titulado Hazme una fuente de bendiciones. Lo encontramos en el himnario con el número 239. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solaz. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure
saciado tu sed. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. De tu fe la virtud en acción, ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Apreciable iglesia, con este himno de dedicación, con este himno de consagración al servicio del Señor, les invito a que podamos finalizar este momento de estudio bíblico con un tiempo de oración. Oremos. Amante Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Dios eterno, porque a pesar de estar prohibidas las reuniones, no está prohibido el proclamar acerca de tu evangelio, el anunciar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento tan especial que hemos tenido nosotros aquí en el templo y los demás miembros de la iglesia, cada uno en su lugar donde se encuentra. Señor, gracias porque tu palabra cada día puede llegar como un vaso de agua a refrescarnos a nosotros, que tan necesario es. Te pedimos, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine para vivir como debemos de hacerlo como iglesia tuya, siendo una fuente de bendiciones, cumpliendo con un propósito aquí sobre la faz de la tierra. Señor, muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que bendigas a tu iglesia, a cada uno en donde se encuentra. Gracias, Padre, por esta bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos y hermanas, nuestro deseo es que el Señor les bendiga. Ha sido un enorme privilegio poder llegar por medio de esta transmisión hacia cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición y edificación para sus vidas. Si el Señor lo permite, pues el día domingo se estará transmitiendo el culto de adoración y así las actividades de la próxima semana. Que el Señor les bendiga, que la paz de Él sea con cada uno de ustedes y sigamos orando, iglesia, para que el Señor cumpla su propósito sobre nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.